tercera ronda, la final, y lo que ustedes agreguen. Kurt Harvard, me preocupa que Elon Musk le haya hablado a Ricardo Salinas Pliego o Ricardo Salinas Pliego le haya hablado a Elon Musk. Ya ven que Ricardo Salinas Pliego ha movido sus medios de manipulación con el tema de los libros de texto que llamaron comunistas en Azteca. Bueno, pues acabo de ver que en la última hora Elon Musk subió a su propio medio, a X, antes Twitter, un video porque el señor, yo no sé de dónde le salió lo periodista de investigación, dice que se fue a la frontera de Eagle Pass, la frontera entre México y Estados Unidos, para ver realmente lo que estaba ocurriendo con este flujo migratorio importante y bueno, con el sesgo de este amigo del ex presentador de Fox, que no me acuerdo cómo se llama, pero que le dio una lustrada de zapatos a Donald Trump hace poco y que es un racista, Tucker Carlson creo que se llama, ¿no? El personaje. Así que mi querido Kurt Harvard, dando la nota, el propio Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, con su teléfono en la mano y lo publica en su propia plataforma que es X, antes Twitter. Y a esto súmale, hablando de sesgos, lo que veía de un corresponsal de un medio estadounidense que le pegaste una arrastrada precisamente en la X, mi querido Kurt Harvard, por hablar de machismo en torno al movimiento de Claudia Sheinbaum, pero que pareciera que pues nomás le están pagando a lo tonto a este corresponsal porque habla desde la ignorancia, en fin, muchas cositas. Y agrégale que los republicanos en la Cámara de Representantes lograron pasar y presentar una iniciativa para quitarle a México apoyos de hasta por $60 millones porque no está cooperando México lo suficiente en la guerra contra el fentanilo. Las campañas políticas electoreras o politiqueras en Estados Unidos contra México, mi querido Kurt Harvard. ¿Cuál fue la pregunta? No, es que hay muchos temas ahí. Son muchos temas y todos ellos muy importantes y muy entrelazados, de hecho. Bueno, vamos a empezar con mi viejo amigo David Frum, de Atlantic Magazine, ¿no? Recordemos que David Frum hace varios meses hizo su gran intervención pues a favor de Lorenzo Córdoba y el INE no se toca y le hicimos arrastrada, ¿no? Uh-huh. Y pues regresó a su cueva ahí unos meses, ¿no? Ahora volvió a emergir hace unos días, ¿no? Con otro hilo mucho más grotesco. Grotesco, bizarro esta vez. La vez pasada por lo menos intentó pues tener algún tipo de sentido en su análisis, ridículo como era. Pero esta vez empezó diciendo, Morena es un partido macho, es un partido macho conservador, ¿no? Cuya base es macho, ¿no? Vaya, su base popular obviamente no es del agrado de alguien que viene de las élites de ahí. Y es interesante que en esta misma semana salió que el Parlamento canadiense, porque Frum es canadiense, pues estuvo ahí literalmente aplaudiendo a un nazi, ahí en el Parlamento canadiense, ¿no? Vaya, ¿no? Ellos hablando de cosas, ¿no? Entonces Frum sale con que Morena es macho conservador, pero al mismo tiempo dijo que Morena postuló a una marxista, es decir, Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, por un lado, es macho, es conservador, pero postuló a una mujer marxista, según su gran análisis, ¿no? Y no solamente eso, sino que Frum luego se da el lujo de criticar cómo se viste Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, ¿no? Entonces, antes se vestía de cierta forma, ahora está usando una vestimenta más folclórica y bla, bla, bla. Es decir, desde su percha ahí, ¿no? Desde Washington, él acusa a Morena de ser un partido macho, a la vez que él está ahí criticando cómo una mujer se viste.
sin ninguna aparente contradicción. El chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. Y además, como le dije al final de mi respuesta, ¿no? No hay nada más macho en el mundo, y hablamos de un machismo tóxico, que ir abogando por guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, como él, como David Frum, ¿no? Frum fue el ideólogo de la guerra contra Irak. Él ha estado a favor de todas las guerras en el Medio Oriente, una tras otra, tras otra. Gracias a gente como él, cientos de miles, sino millones de personas han muerto, ¿no? Por esos bombardeos, ¿no? Que son enriquecido la industria armamentística ahí. Esto es machismo tóxico, ¿no? No un partido mexicano que postula a una mujer más que calificada por la presidencia. Entonces ahí el asunto de Frum, ¿no? En cuanto al asunto de Salinas Pliego, bueno, vemos que pues a él le está yendo muy mal en todo, ¿no? Debe mucho dinero en impuestos que no quiere pagar. Ya no tiene el negocio de los libros de texto. Se le sacaron de la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? Por chanchullos ahí, ¿no? TV Azteca va mal. Televisa va mal. Cada día, pues, me gusta mucho ver cómo las acciones de las televisoras en México va bajando cuando la bolsa en sí está subiendo, ¿no? Entonces, pues hay el asunto de Salinas Pliego y todo esto encaja con el asunto de que va a haber elecciones a los dos lados de la frontera al mismo tiempo, que es algo muy, muy importante. Es decir, la cosa se va a calentar desde este lado, como bien comentaron mis compañeros de mesa, ya se está calentando, están buscando la manera incluso de anular la candidatura de Sheinbaum, van a intentar de todo. Pero también desde el lado de Estados Unidos se está calentando, ¿no? Hay los varios cargos contra Trump, varios de ellos politizados, algunos más legítimos. Tenían un presidente Biden que está pues entrando en un periodo de pues demencia, hay que decirlo, y quiere postularse por 4 años más, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos un presidente que ni siquiera en Estados Unidos sabe dónde está el podio y dónde está el estrado, y por otro lado, hay pues alguien que podría terminar en la cárcel en algún momento antes o después de la elección. Todo eso a manera de decir que la cosa está muy inestable ahí, muy, muy, muy inestable. Entonces, ¿qué es la cosa más fácil hacer cuando hay tanta inestabilidad? Buscar el chivo expiatorio. Y exactamente como hicieron con México en las elecciones de 2016, con construir el muro, ahora México otra vez va a ser el blanco, va a ser la piñata. Lo vimos en la elección, en el debate republicano anteanoche. Todos los candidatos que van a la saga, ahí en las encuestas, intentan levantar interés buscando usar México como su blanco. Es absolutamente grotesco y ridículo, ¿no? Entonces, va a haber gente como Musk y Musk que van a ir a la frontera, van a grabar a personas pasando ahí, pero jamás salen en el debate, ¿no? Que muchas personas están llegando ahí precisamente por políticas de los Estados Unidos, ¿no? Llegan muchos cubanos, Estados Unidos tiene un embargo contra Cuba desde el año 1961, ¿no? Llegan muchos venezolanos, Estados Unidos tiene un embargo contra Venezuela que pues han intentado hacer chillar a la economía venezolana, ¿no? Llegan gente de Centroamérica, ni hablar de lo que hizo Estados Unidos en Centroamérica en los años 80 y las sanciones que existe contra Nicaragua ahorita y más, ¿no? Es decir, Estados Unidos crea un problema y luego quiere atacar el problema, básicamente como hace en el Medio Oriente, ¿no? Bombardea países y luego pues manda sus empresas para reconstruir los países. Es un ganar-ganar para sus empresas y es un perder-perder para el mundo, ¿no? Entonces lo que espero es que esta vez, en este año ciclo electoral, México no se deje, ¿no? Y no creo que se vaya a dejar como en 16, no se deje usar como piñata de los candidatos, ¿no? Y que haya una fuerte respuesta desde el lado mexicano a esta retórica basura que solamente va a aumentar desde ese lado también. Ya ves, y eso que no había preguntas sobre la mesa, Kurt Harvard. Qué interesante lo que planteas, ya que estábamos hablando de Donald Trump. El amigo de Donald Trump en México, Eduardo Verástegui, seguramente le está rezando muy fervientemente a la Virgen de Guadalupe, porque los independientes arrancan mal.
Se habla de que Verástegui no alcanza ni siquiera el 2% de las firmas que tendrá que recabar hasta el 6 de enero, en la fecha de corte del 6 de enero. Eduardo Verástegui tiene el 1.47% de las firmas, y entiendo que le van a meter mucho dinero para conseguir las firmas, pero si así empezó la campaña de Eduardo Verástegui, ¿dónde están aquellos que dicen que es la esperanza de la derecha con una Xóchitl Gálvez muy de izquierda en la alianza putrefacta de Claudio X González? Miguel Martín, ¿cómo ves? Es que la ultraderecha en México pues es muy minoritaria. Estuvieron nadando de a muertito durante mucho tiempo en contubernio con el PRI, estaban muy a gusto. Cuando llegó el PAN, cuando llegó Fox fue su momento de gloria, si se acuerdan, pues estuvo, por ejemplo, gente como el propio, el que es hermano de uno de los líderes de ultraderecha actualmente, que acaba de cumplir 80 años, es el líder, que es Juan Bosco Abascal. Estuvo su hermano que era Carlos Abascal, que si recuerdan tuvo un escándalo en 2001 por querer prohibir el libro Aura de Carlos Fuentes porque lo consideraba pornográfico. Y había, por ejemplo, en ese tiempo, si se acuerdan también, qué casualidad que eso ya no pasa, a Norberto Rivera, al cardenal, Norberto Rivera, todos los domingos después de la misa lo rodeaban de micrófonos, porque esa era orden de Fox. Era orden de Fox que fueran a tomarle declaración, a que diera una especie de conferencia de prensa siempre improvisada, disque improvisada, pero pues ya se la sabían. Estaba rodeado de micrófonos para que después en los noticiarios de los lunes, igualmente por orden de Fox, saliera lo que opinaba Norberto Rivera sobre todos los temas de actualidad en México, sobre todos los temas de la política. Fue un retroceso realmente, ¿no? Fue burlarse un poco de las leyes de reforma juaristas, de la ley Lerdo también posteriormente, que hizo todavía más grande la brecha entre el Estado y la Iglesia. Pero pues cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, se fueron a cosas muy loquitas, se fueron a cuestiones de que había chamanismo, de que era una dictadura castrochavista, judeomasónica, luciferina, así es como lo dice la ultraderecha, aunque no lo crean, o aunque no estemos pensando en ese tipo de cosas, pues realmente nosotros pues vivimos en una realidad mucho más mundana, ¿no? Ellos están en una cuestión metafísica loca. Por eso es que precisamente decía el propio Ferriz de Con, otro ultraderechista declarado, que el presidente realizaba rituales de muerte. En eso se empezaron a enfocar. Por eso igual decía, invocando a la Virgen de Guadalupe, el Gilberto Lozano decía, no, Reina Madre, líbranos de López, y hasta la Virgen se le cayó, acuérdense. La ultraderecha, más allá de estar integrada por gente, sí, de mucho poder económico, y por gente también que está muy metida, obviamente, pues en la iglesia, en la jerarquía de la Iglesia Católica, pues no tienen representación, porque pues ellos no pueden obligar a los mexicanos a que voten por la opción, entre comillas, católica, solo por ser católicos. Es una cuestión muy baladí, muy básica que ellos traen, porque lo que dice Juan Bosco Abascal, y que también lo llega a repetir Verástegui, es que el mexicano tendría que votar por ese tipo de opciones simplemente por las estadísticas. También lo dice Raúl Tortolero, otro fanático de ultraderecha que tuve la oportunidad de entrevistar en mi canal, y ellos dicen que cómo es posible que México vote por la opción anticatólica, entre comillas, cuando México es eminentemente católico, con un 78% de la población, según el INEGI. Bueno, pues ese 78% le da la espalda porque es sensato, porque es gente sensata, es gente muy politizada, es gente muy humana y muy empática, que pues obviamente no votaría por una opción tan falta de seriedad como Eduardo Verástegui. Lo que le falta a Eduardo Verástegui, aparte de capacidad y muchas otras cosas, es seriedad. La verdad es que un elector bien informado, un mexicano politizado y que está sobre todo metido pues en esta vorágine de la cuarta transformación, pues no le merece más que carcajadas a Eduardo Verástegui, y por eso sus números están tan bajitos. Tendrá que comprarse un rosariote, pero de cholo, de esos de los cholos de Los Ángeles, para que le funcione más, porque hasta ahorita pues no le está funcionando para nada. Oye, Julio, y para cerrar, ¿tú sí ves el final del PRI?
¿Tú ves que en algún momento vamos aquí en Sin Censura a hablar de perdió el registro como partido el PRI, se quedó sin bancada el PRI, algo por el estilo? Te lo pregunto porque el senador Jorge Carlos Ramírez Marín abandonó el PRI, buscaba registrarse para participar en el proceso interno Morena PT Verde allá en Yucatán, buscando la coordinación. Hagan ustedes el favor, yo hasta me dan agruras cuando lo digo, buscando ser el coordinador de la defensa de la 4T, un priista de 40 años en el PRI. Bueno, todo parece indicar que se la persinó, pero no solo es el único priista o expriista, ya no sé. Erubiel Ávila, el exgobernador priista del Estado de México y también senador, se estaría yendo al verde, y de hecho hay un espacio en el Financiero que señala que se le vio platicando en los pasillos del Senado con el mismísimo Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y síguele contando porque ya fue el Chinochón, ya se fue Carla Ruiz Massieu. Por eso pregunto, Julio, ¿o será que me estoy haciendo de aquellas mentales pensando en que el PRI va camino a su fin? Mira, Vicente, pues no eres el único que de alguna manera o de alguna forma tenemos muchas ganas y tenemos el deseo y tenemos ya muchos años de alguna manera alzando la voz en contra del PRI, en contra del mismo PAN, del PRIAN como los conocemos actualmente, y eso es lo que nosotros quisiéramos. Como lo acabas de decir, recientemente hubo una salida de algunos personajes del PRI, como Osorio Chong, Erubiel Ávila, Massieu también salieron del PRI. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la dirigencia de Alito Moreno, ¿no? Y ya en repetidas ocasiones es un tema muy bien sabido que se ha comentado en este tipo de espacios. Tú mismo lo has comentado en varias ocasiones, cómo ellos de alguna manera, dentro del mismo PRI, existe una corriente que está en contra de Alito Moreno, que no están de acuerdo con la manera de cómo está llevando a cabo la dirigencia del partido, ¿no? Ahora, Alito Moreno de México. No, pues imagínate, ve lo que ha estado haciendo Alito Moreno, o sea, le ha dado un cobijo y una aceptación a Xóchitl Gálvez. O sea, creo que ya casi le hizo como una especie de celebración o de fiesta de 15 años y todo esto. Y Xóchitl Gálvez que se deja querer y se deja apapachar por el PRI, cuando originalmente ella es una candidata como más apegada al PAN. Hace no mucho tiempo en las mismas redes sociales Xóchitl Gálvez aparecía con un garrote pegándole a una piñata que tenía un logotipo del PRI, y ella siempre se manifestó en contra de las políticas del PRI. Entonces, ahorita es como muy irónico que de alguna manera el mismo PRI la está cobijando demasiado, pero también eso está causando, si checamos, y hay en ciertos sectores del PRI, hay como cierta inconformidad, igual también dentro de la misma oposición. Hay algunos, digo, no todos, hay algunos opositores del mismo PAN, del PRI, que no están convencidos del liderazgo o de las dinámicas que está llevando a cabo Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, ahora con lo que estaban mencionando los compañeros, con lo que decía Miguel, con el asunto de lo de la ultraderecha, con lo que mencionabas, Vicente, hace rato, con el asunto de Verástegui, pues para algunos medianamente puede ser opción moverse hacia la ultraderecha con Verástegui, sobre todo quizás los más religiosos, los más dogmáticos, los más, lo voy a decir así, los más cristeros, quizás, pero hay otro sector de clase media que de alguna manera, al no sentirse representados por Xóchitl Gálvez, pues como que tienen cierta empatía con lo que está pasando con Marcelo Ebrard y como que están ahí más o menos como zigzagueando, ¿no? Pero bueno, lo que está sucediendo actualmente con lo que viene siendo el PRI, híjole, ahí hay que tener mucho cuidado. Fíjate que yo esto lo he dicho de esta manera en distintas redes sociales, en otros espacios. Hay que tener mucho cuidado porque desafortunadamente
podemos encontrar y podemos ver una inminente desbandada de neoliberales disfrazados de chalequito guinda. Es decir, tanto de priistas como de panistas, que simple y sencillamente al ver la situación interna en su partido, al darse cuenta que ahí se les acabó, que ahí ya no les van a dar la oportunidad de seguir controlando o de seguir, ahora sí que según ellos políticamente al frente de sus partidos o todo esto, pues ahora se quieren venir para acá, y sería una lástima que dentro de Morena, o que Morena se termine convirtiendo en una, híjole, es que va a ser muy fuerte lo que voy a decir, pero sería una lástima que Morena se convierta en una agencia de contratación o de colocación de expriistas o expanistas o priistas o panistas desempleados. Pero ese es un debate que se debe de tener tarde o temprano. Híjole, ese es un debate que se tiene que tener tarde o temprano sobre el pragmatismo y hasta qué punto, ¿no? No, sí. Pero mira, es que aquí el asunto es que si se salen de allá como machuchones, quieren llegar a dar cátedra de este lado. Y aquí sucede algo. Hay mucha gente que está conformando el movimiento, y me refiero a gente de las bases, a gente muy valiosa que tiene una trayectoria, una verdadera trayectoria de izquierda, gente que viene militando desde que se conformó el Movimiento de Regeneración Nacional, y que están convencidos en sí del significado y de todas las aristas de lo que es en sí la revolución de las conciencias, el humanismo mexicano y lo que el presidente ha estado diciendo de la economía moral. Entonces, estos personajes, pues simple y sencillamente, no es que tengan convicción de formar parte de la Cuarta Transformación, lo están haciendo por conveniencia, porque como por aquel lado ya se les acabó, ya no tienen juego político, o posiblemente ya no hay un futuro ni siquiera para sus partidos o para sus movimientos, y mucho menos para ellos, pues están tratando de alguna manera de estar de este lado y pues de hacerlo por conveniencia, pero pues es una lástima, y ojalá eso no llegue a pasar. Y ojalá la dirigencia del partido se ponga a trabajar al respecto, y pues definitivamente, pues yo creo que hay maneras hay chapulines. Y no nada más es el asunto de los que están chapulineando. También podemos ver que algunos pueden empezar a operar al principio como topos o como mapaches, ¿no? Como topos por debajo, como mapaches disfrazados con un antifaz, y pues empezar a jalar personajes de este lado. Como lo he dicho, lo repito para terminar mi comentario, sería una lástima que el partido se empiece a colonizar por neoliberales disfrazados de chalequito guinda. Julio, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes, hermanito? Pues bueno, primero que nada, muchas gracias, Vicente, por el espacio. Un gusto participar aquí en esta mesa de análisis con Kurt. Me encanta escuchar a Kurt. Miguel también, mi buen amigo Miguel, también le mando un saludo y un abrazo. Por ahí me enteré, creo que es el cumpleaños de Miguel. Miguel, un saludo, un abrazo. Muchas felicidades. Y bueno, a mí me pueden seguir en la red social de ex, antes Twitter, como @César_Bron. Y muchas gracias, Vicente. Y un saludo y un abrazo a la distancia a toda la audiencia. Gracias, Julio. Pues invita a los mezcales para que no se oiga tan feo, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia. En 3 semanitas ahí estaremos convocando, Vicente. Órale. Y pues ya estás avisado. Muchas gracias. Oye, pues sí. Y tus redes sociales, tus trincheras para la audiencia. Claro que sí, muchas gracias. Pues ya saben, me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, me encuentran en la red X de este Elon Musk, que anda dando igual unos bandazos medio locos, como @MiguelMartinFe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia. Y también, por supuesto, pueden leerme tanto en Los Reporteros MX como en Regeneración MX y adquirir mi libro, La Primavera Digital Mexicana,
que se encuentra en Amazon, o bien eso si están fuera de México, o bien dentro de México, pues por mensaje en redes, y les hago llegar una copia autografiada. Muchas gracias a todos en esta noche, al público de Sin Censura, y siempre es un deleite estar aquí con los compañeros en esta gran mesa. Gracias, Miguel Martín. Y mi querido Kurt, allá en Oaxaca vas a cerrar tú, si me permites pedírtelo, con la información de los esfuerzos que realizas desde tus trincheras independientes. Muchísimas gracias, Vicente. Siempre un gusto estar en las mesas y con los compañeros, y muchas felicidades, por supuesto, al compañero Miguel Martín. Pues me encuentran en Twitter, X, como lo llame ahorita, Loco de Musk, @Kurt Hackbarth. Escribo en la revista Jacobin, y luego en Jacobin América Latina muchas veces traducen estos artículos a español. También tengo mi columna en la revista Sentido Común. Va a salir lunes una reflexión sobre Salvador Allende, los 50 años, con base en un viaje que realicé a Chile hace algunos años. Creo que pues les va a interesar. Y pues seguimos ahí dándole en las redes contra los David Fromms del mundo. Entonces, para seguir atentos ahí, muchas gracias nuevamente, Vicente, Sin Censura.